sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? Ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Aun cuando estamos en el error, nos abraza con su amor, con su sangre nuestro dolor al fin se sanará. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Padre omnipotente, fuente de toda bendición, tú sales a nuestro encuentro cada vez que leemos un pasaje de la Sagrada Escritura. Te pedimos, Padre, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo, para que descubramos las maravillas de tu amor misericordioso en cada versículo de la Biblia que meditaremos. Jesucristo, único Salvador del mundo y palabra eterna del Padre, tú eres el centro de toda la Sagrada Escritura, pues toda ella nos habla de ti. Te pedimos, Señor Jesús, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo, para que al leer los textos sagrados salgamos con el firme propósito de hacer vida la palabra de Dios. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, tú has inspirado a determinados hombres a poner por escrito la palabra de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, llenos de fe, que nos unjas para que se note en nuestra vida que leemos la Biblia. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, acompáñanos en la lectura de la Sagrada Escritura, para que como tú lo hiciste, digamos siempre sí a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, delante de Jesús, Eucaristía, nuestro Señor, hacemos la lección divina con el texto que está en Marcos 6, 45 al 52 y que nos presenta a Jesús caminando sobre las aguas, del Evangelio según San Marcos. Inmediatamente, Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer, estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche, viene hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero ellos, viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados. Pero él al instante les habló diciéndoles: «Ánimo, que soy yo, no teman». Subió entonces donde ellos a la barca y amainó el viento, y quedaron en su interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Palabra del Señor. Queridos hermanos, vamos a hacer un momento de silencio para reflexionar en este texto de Marcos 6, 45 al 52, que nos presenta a Jesús caminando sobre las aguas.
Queridos hermanos, delante de Jesús, Eucaristía, nuestro Señor, hacemos la lección divina con este texto que está en Marcos 6, 45 al 52. Las preguntas que van a guiar nuestra oración personal son las siguientes. ¿Qué obliga Jesús a sus discípulos? ¿Qué pasa con los discípulos cuando están solos en la barca? ¿De dónde viene el miedo a los discípulos? ¿Qué acciones hace Jesús en relación con sus discípulos? Comenzamos por preguntarnos, ¿qué obliga Jesús a sus discípulos? En Marcos 6, 45 al 46 leemos: Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Creo que si hemos estado atentos podemos responder esta pregunta: ¿qué obliga Jesús a sus discípulos a subir a la barca? Y esto tiene un profundo sentido. Ya hemos hablado varias veces que una de las imágenes que se usa para referirse a la iglesia es la barca. La barca es una imagen de la iglesia. Y hemos dicho también muchas veces que esa barca nunca se va a hundir, porque Cristo sostiene siempre su iglesia. Hoy también Jesús nos obliga a subir a la barca. Hoy Jesús nos dice: suban a la barca, formen parte de la iglesia. Jesús quiere que todos suban a la barca, que todos sepan que hay una sola iglesia, una sola barca, y esa barca nos lleva a la otra orilla, a la patria celestial. Ser miembros de la iglesia que fundó Jesús no es una cuestión secundaria. Formar parte de la iglesia, es decir, estar en la barca, es estar en la ruta que nos lleva al puerto de la salvación. Lo cual no significa que solo los católicos se van a salvar. Jesús ha muerto por todos, pero al mismo tiempo hay que decir que en la Iglesia católica están todos los medios, no solamente para alcanzar el cielo, sino para ser santos. No basta decir soy católico. Tenemos que ser católicos que siguen con radicalidad a Jesús. Nadie puede decir porque soy católico ya tengo la salvación asegurada. No. Iremos al cielo si forjamos una sólida amistad con Jesús. No podemos ser católicos de nombre, sino católicos coherentes. Hay una sola barca. Esa barca es la Iglesia Católica. Y el gran enemigo que existe hoy en relación con esta enseñanza de que hay una sola barca es el relativismo religioso. ¿En qué consiste? En afirmar que todas las religiones son iguales. Eso se llama relativismo religioso y es un gravísimo error. Queridos hermanos, Jesús nos obliga a subir a una barca, no a dos, no a tres, no a cuatro. Esa barca es la Iglesia Católica. Hay una sola religión verdadera. Hay una sola iglesia verdadera. Hay una sola fe auténtica. Ciertamente hay que respetar a aquellos que no comparten nuestra fe. Tenemos que ser respetuosos con los cristianos no católicos, las comunidades evangélicas,
respetuoso con los ortodoxos, respetuoso con los luteranos, respetuoso con los budistas, respetuoso con los musulmanes. Siempre hay que ser respetuosos, pero eso no significa que todas las religiones son iguales, porque entonces caemos en el relativismo religioso. Hay una sola barca, esa barca es la Iglesia Católica. La segunda pregunta es, ¿qué pasa con los discípulos cuando están solos en la barca? En Marcos 6:48 leemos: al atardecer estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario. Vamos a imaginarnos la escena. En la barca están los discípulos, pero no está Jesús. Quieren llegar a Betsaida. ¿Y qué hacen los discípulos? Están fatigados, están cansados. ¿Por qué? Porque están remando y el viento está en contra. ¿Qué pasa con los discípulos cuando están solos en la barca? Están cansados de remar. Queridos hermanos, cuando no contamos con Jesús, nos cansamos. Es un gravísimo error pensar que vamos a avanzar sin contar con Jesús. Y otro detalle, la Iglesia siempre ha tenido el viento en contra. Dice este pasaje que los discípulos estaban cansados porque el viento estaba en contra. La Iglesia, desde que existe, siempre ha tenido el viento en contra. La Iglesia, en su existencia, siempre ha pasado por momentos difíciles, por crisis. En los primeros siglos aparecen las primeras herejías. Por ejemplo, los arrianos comienzan a difundir que Jesús no es Dios. Y eso genera una crisis en la Iglesia. Y la Iglesia, contando con la gracia de Dios, salió adelante. En el siglo XI es un tiempo también complicado para la Iglesia porque hay muchos papas indignos, hay interferencia de los señores feudales que comienzan a nombrar obispos, pero la Iglesia sostenida por Cristo salió adelante. En el siglo XIV pasa algo increíble. Hay 3 papas al mismo tiempo, 2 antipapas y un papa verdadero. Parecía que la Iglesia se hundía, pero la Iglesia salió adelante, porque está sostenida por Jesús. En el siglo XVI aparece el protestantismo, aparece Lutero. Pero la Iglesia sostenida por Cristo salió adelante. En el siglo XVIII la Revolución Francesa persigue a la Iglesia y hay miles de sacerdotes, religiosos y religiosas martirizados, pero la Iglesia salió adelante. En el siglo XX el comunismo persigue a la Iglesia. Hay grandes genocidios contra los católicos, pero la Iglesia salió adelante. Y hoy en el siglo XXI tenemos el relativismo que está causando estragos y que se ha metido dentro de la Iglesia, pero la Iglesia va a salir adelante. Los discípulos tienen que remar siempre en contra del viento. El viento está en contra. ¿Y qué pasa cuando remamos y no contamos con Jesús? ¿Qué pasa? Nos cansamos. ¿Qué es lo que estaba pasando con los discípulos en la barca? No estaba Jesús, ellos están remando, el viento está en contra, se están cansando. Y si dejan de remar, ¿qué va a pasar? La barca va a la deriva. Queridos hermanos, no caigamos en un gravísimo error, querer resolver los problemas de la Iglesia solos, sin Jesús.
Eso se llama voluntarismo. Podemos tener muy buena intención, pero si no contamos con Jesús, nos vamos a cansar y vamos a ir a la deriva. Remar sin Jesús es fracasar. Y eso a veces pasa en la iglesia. Queremos salir adelante con asambleas, reuniones, comisiones, papeles, documentos. No digo que todo ello sea malo, pero en primer lugar, y es bueno decirlo en este momento, hay que tratar a Jesús. Más importante que las reuniones son las meditaciones delante del Santísimo Sacramento. Más importante que las reuniones, que las asambleas, que los papeles, es vivir bien la misa, ser eucarísticos, estar al pie del sagrario, tener mucho amor a la Virgen. Eso es más importante. No digo que lo otro no sea importante, pero hay que poner un orden. Primero es el trato con Jesús. Solamente si tratamos a Jesús correctamente vamos a salir adelante. No nos vamos a cansar, porque el viento siempre va a estar en contra. ¿Cómo salir adelante? Tratando a Jesús. Y eso tiene un nombre, la santidad. La clave para que le ganemos al viento que está en contra es la santidad. No hay otro camino. Cuando la barca tiene todo en contra, la santidad de sus miembros hace que se venza ese viento que está en contra. Cuando en el siglo XVI aparece el protestantismo que dividió a la Iglesia, apareció Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, Enrique VIII. Desgraciadamente, muchos dejan de ser católicos, pero también aparece San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ávila, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Felipe Neri, San Cayetano, Santo Toribio de Mogrovejo. Y fueron los santos los que sacaron adelante la crisis en la que estaba metida la Iglesia. ¿Qué pasa con los discípulos cuando están solos en la barca? Se cansan. Pero si nosotros nos esforzamos por tratar a Jesús, si nos esforzamos por ser santos, vamos a vencer ese viento que siempre va a estar en contra. Hacemos un momento de reflexión. Que la gente me
sé que puedo al creer en su palabra. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar con la fe, pero si quito mi mirada obediente que me hundiré. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar con la fe, pero si quito mi mirada obediente que me hundiré, sé que me hundiré. Queridos hermanos, estamos haciendo la lección divina con este pasaje en el cual contemplamos a Jesús caminando sobre las aguas y que está en Marcos 6, 45 al 52. ¿Qué obliga Jesús a sus discípulos? Que suban a la barca. Hoy también Jesús nos dice, sube a la barca, vive en la iglesia. La iglesia es la barca que nos lleva al puerto de la salvación. ¿Qué pasa con los discípulos cuando están solos en la barca? Se cansan, reman, pero el viento les gana, porque no están contando con Jesús. Cada vez que nosotros queremos resolver los problemas en la iglesia sin contar con Jesús, nos vamos a la deriva. Queremos resolverlo todo con reuniones, comisiones, papeles. Lo primero es tratar a Jesús. Y ese tratar a Jesús se expresa en la santidad. En la medida que nos esforzamos por ser santos, en esa medida vencemos el viento en contra. ¿De dónde viene el miedo a los discípulos? En Marcos 6:49 leemos, ellos viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados. Conmueve ver a los discípulos llenos de pánico. Los discípulos ven que viene un fantasma. Imagínense ustedes. Los discípulos tienen miedo porque no reconocen a Jesús. Creen que está viniendo un fantasma. Pero Jesús los calma. Ánimo. Soy yo. No teman. Hoy también Jesús te dice, ánimo, soy yo. No tengas miedo. No veas fantasmas. Hermanos, cuando no reconocemos al verdadero Jesús, vienen todos los problemas. Vemos fantasmas. Por decirlo de otra manera, quien conoce de verdad a Jesús nunca va a tener miedo, pánico. Porque quien conoce de verdad a Jesús lo ama de verdad. Y confía en Él, y se entrega a Él, y se deja transformar por Él. Qué importante es conocer al verdadero Jesús, no un fantasma. La iglesia nos enseña el verdadero Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. La Sagrada Escritura nos enseña quién es el verdadero Jesús. Jesús es el Dios bendito, Romanos 9:5. Jesús es el gran Dios y Salvador, Tito 2:13. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, Primera de Timoteo 2:5. Jesús es el que nos reconcilia con el Padre, Segunda de Corintios 5:19. Jesús es aquel que me amó y se entregó por mí, Gálatas 2:20. Y así podría seguir. Con la Escritura aprendemos quién es el verdadero Jesús. Con la Escritura leída en la iglesia. Conocemos al verdadero Jesús
cuando acogemos la enseñanza de la Iglesia. No tengamos una visión fantasmagórica de Jesús, sino real. Hay que conocer al verdadero Jesús para amarlo de verdad. Queridos hermanos, tenemos que ir a los evangelios, pero explicados por la Iglesia. La Iglesia nos ha dicho, son 4 los evangelios. Y la Iglesia nos explica los evangelios. La Iglesia nos dice cómo leer los evangelios. Santa Cesaria, la joven, afirmaba: no hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Qué bonitas estas palabras de esta Santa Cesaria. No hay nada mejor que leer los evangelios, pero siempre como nos enseña la Iglesia. De lo contrario, vamos a tener deformaciones sobre Jesús. Y entonces vemos un fantasma, pero no al verdadero Jesús. Queridos hermanos, rechacemos todo tipo de deformaciones sobre Jesús. Yo quisiera mencionar 3 deformaciones que hay y que son actuales. Una primera deformación es presentar a Jesús al nivel de otros personajes de la historia de las religiones. Por ejemplo, es lo que hace la nueva era. Un católico rechaza la nueva era. La nueva era te dice que Jesús es un maestro, tan maestro como Confucio, como Buda, como Gandhi. No. Jesús es único, inigualable, es Dios hecho hombre. Nadie se compara a Jesucristo. Nadie puede ponerse al nivel de Jesús. Jesús es lo máximo, es nuestro Dios y Señor. Rechacemos esa deformación de poner a Jesús al nivel de otros personajes de la historia de las religiones. Jesucristo está por encima de todo. Es el Verbo hecho carne, el único que salva. La segunda deformación es considerar a Jesús como un profeta revolucionario, un líder social que trae una revolución de tipo social. Es la visión de esa teología contaminada por el marxismo y que no es correcta. Jesús no es un líder socialista. Jesús es el Señor, es el amigo de los pobres y descartados, claro que sí. Pero Jesús no viene a generar una revolución violenta. Jesús viene a traer la revolución del amor, la revolución de la santidad. Rechacemos, por tanto, esa deformación de presentar a Jesús como un profeta revolucionario de tipo político. La Iglesia no nos enseña eso. Una tercera deformación que está muy metida en el ambiente hoy es considerar a Jesús como un permisivo, es decir, se confunde la infinita misericordia de Jesús por los hombres con un gran permisivismo moral. Les explico. Algunos dicen, como Jesús ama a todos, Jesús también ama las relaciones inmorales. No, pues Jesús ama ciertamente al pecador, pero no ama el pecado. Hay quienes presentan a Jesús como aquel que lo aprueba todo, inclusive el pecado, y eso es diabólico. Hoy en día se promueven conductas inmorales y muchos dicen, si Jesús estuviese aquí y lo pudiéramos ver, aprobaría eso porque Él es amor. Jesús no aprueba el pecado, lo siento, Jesús no aprueba el pecado. Esto es muy grave, porque esto se ha metido también en la Iglesia. Hoy en día algunos tienen miedo
de predicar contra el pecado. Y presentan a un Jesús manga ancha, que todo lo permite. Y no es así, queridos hermanos. Jesús es infinitamente misericordioso, sí. Pero no te olvides que Jesús ha derramado su sangre por nuestros pecados. Y que el pecado es la causa y la raíz de todos los males. Jesús, repito, ama al pecador y lo ama con amor infinito, pero no ama el pecado. Por tanto, no deformemos a Jesús presentándolo como un permisivista moral, que todo lo permite porque es amor. El amor, que quede claro, tiene que ver con la verdad. Y lo que está mal, está mal. Nosotros conocemos al verdadero Jesús cuando vamos a los evangelios leídos siempre en la iglesia. La última pregunta para concluir nuestra lección divina es la siguiente. ¿Qué acciones hace Jesús en relación con sus discípulos? En Marcos 6:48 leemos que Jesús viene hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo. Fíjese, Jesús camina sobre las aguas porque es Dios, es el Señor de la creación. Jesús domina la naturaleza porque es verdadero Dios, está caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, va en auxilio de sus discípulos, pero quiere pasarles de largo. Aquí hay un detalle interesante. Jesús, dice Marcos 6:48, quiso pasarlos. ¿Por qué? Porque Él quiere con ese gesto decirnos que va adelante, marcándonos la pauta. La iglesia sigue una pauta, la pauta de Cristo. Es Jesús quien marca la ruta que debe seguir la iglesia. No nosotros, Jesús. Jesús va adelante. Nos va abriendo el camino, nos va abriendo la ruta para llegar a la otra orilla, que es la patria celestial. En Marcos 6:51 leemos: subió Jesús entonces donde ellos a la barca, y se calmó el viento, y quedaron en su interior completamente estupefactos. Qué bonito detalle. Jesús sube a la barca y todo se calmó. Jesús trae paz. Jesús trae calma. Jesús hace que los vientos sean vencidos. Con Jesús la iglesia siempre está segura. Con Jesús salimos adelante. El Señor llega a nuestra vida y todo se pone en orden. Y al contrario, todo el caos que hay en nosotros y en la iglesia viene cuando nos alejamos de Jesús. Todo el panorama cambia cuando Jesús sube a la barca. De ahí que, como hemos señalado, todo en la iglesia tiene que estar referido a Cristo. Cuando algo en la iglesia no se refiere a Cristo, no se direcciona a Cristo, no conduce a Cristo, viene la crisis en la vida de la iglesia. Volvamos a la historia de la iglesia. En toda crisis que ha habido en la iglesia, encontramos una raíz: el alejamiento de algunos miembros de la iglesia de Jesús. Por ejemplo, en el siglo XI, ya les he dicho, había papas indignos, porque se colocaban no por méritos de vida, sino porque señores feudales intervenían
para colocar a sus preferidos. Fíjense lo que pasaba. Eso que estaba pasando manifiesta que había un alejamiento de Cristo. En el siglo XVI había desórdenes en varios ministros sagrados que lucraban con lo sagrado, lucraban con las indulgencias, es decir, que había sacerdotes que se hacían ricos con las indulgencias y decían que mientras más dinero dabas, más almas del purgatorio llevabas al cielo. Es decir, se había metido la corrupción en gran parte del clero. Fíjense, el alejamiento de Jesús, ¿qué genera? Crisis en la Iglesia. Luego del Concilio Vaticano II, algunos miembros de la Iglesia malinterpretaron los documentos de este concilio y decían que ya no era importante orar, lo importante era involucrarse en lo social. Queridos hermanos, no hay por qué oponer, hay que rezar y hay que ayudar a los pobres. Pero algunos decían, no, ya nada de rezar, nada de sacramentos, vamos a meternos en lo social. Y vino una crisis tremenda en la Iglesia. Muchos sacerdotes dejaron el ministerio, muchos religiosos y religiosas. Solo en Estados Unidos 40.000 religiosas dejaron los hábitos, imagínense ustedes. ¿Por qué? Por el alejamiento de Jesús. O sea, muchos se alejaron de Jesús, del Evangelio. Por eso, dentro de la Iglesia, el criterio siempre debe ser cristológico. Padre Carlos, ¿qué es eso? El criterio es esto. En la Iglesia, lo que me lleva a Jesús, eso es lo que sirve. Y lo que no me lleva a Jesús, eso hay que erradicarlo. La Iglesia es santa por Jesús, no por nosotros. Y en la Iglesia están todos los medios para que seamos santos. Pero nosotros, que somos pecadores, generamos dentro de la Iglesia elementos que en vez de acercar a Jesús, alejan a la gente de Jesús. Eso hay que erradicarlo. Todos dentro de la Iglesia estamos llamados a dejarnos conducir por Jesús. Vamos a pedirle a María Santísima que nos ayude para que siempre en la Iglesia tengamos como referente a Jesús. Y termino remarcando una idea que he señalado a lo largo de esta lección divina. Solo la santidad es lo que sacará a la Iglesia del momento difícil en que se encuentra. En la medida que tú y yo somos santos, en esa medida vamos a contribuir para que superemos esta crisis en la que estamos viviendo y que se ha agravado aún más por esta pandemia, porque ahora estamos escuchando con estupor que incluso algunos ministros sagrados dicen que los sacramentos no son necesarios. Si alguien está diciendo eso, está muy equivocado. Por eso, nuestra respuesta tiene que ser la santidad. Esforcémonos por estar muy unidos a Jesús y esa es la respuesta a la crisis en la que estamos viviendo. Que María Santísima nos ayude a todos a estar siempre en la barca y a dejarnos transformar por Jesús nuestro Señor, que vive en su Iglesia, la Iglesia católica. Que así sea. Siempre que se despedía de la gente del lugar, los apóstoles solían esperar hasta el final. Sin embargo, hubo un día que el maestro les mandó: navegad a la otra orilla y esperadme que ya voy. A Jesús nuestro Señor, verdadero Salvador, entregamos nuestra voz y con ella el corazón.
pastor nos llamó y nos eligió para ser testigos de su amor. Por la tarde a una montaña se subió para rezar y en silencio conversaba con su Padre Celestial. Los apóstoles seguían navegando sin parar, desde lejos se veían sacudidos por el mar. A Jesús nuestro Señor, verdadero Salvador, le entregamos nuestra voz y con ella el corazón. El Maestro y buen pastor nos llamó y nos eligió para ser testigos de su amor. Pues a misma madrugada, cuando vieron al Señor caminar sobre las aguas de la misma dirección, vámonos, es un fantasma, uno de ellos les gritó, y el Señor les dijo: calma, tranquilícense, soy yo. A Jesús nuestro Señor, verdadero Salvador, le entregamos nuestra voz y con ella el corazón. El Maestro y buen pastor nos llamó y nos eligió para ser testigos de su amor. Si me llamas a tu encuentro acudiré, e invitándole al momento, el Señor le dijo: ven. Así fue que también Pedro sobre el agua caminó, pero tuvo tanto miedo que al perder la fe se hundió. A Jesús nuestro Señor, verdadero Salvador, le entregamos nuestra voz y con ella el corazón. El Maestro y buen pastor nos llamó y nos eligió para ser testigos de su amor. El Señor compadecido una mano le tendió, por dudar así te ha ido, con amor le reprochó, y en la barca sorprendidos todo el mundo se postró. Tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías Salvador. A Jesús nuestro Señor, verdadero Salvador, le entregamos nuestra voz y con ella el corazón. El Maestro y buen pastor nos llamó y nos eligió para ser testigos de su amor, para ser testigos de su amor. Examen. Sé que hay una sola barca que es la Iglesia. He caído en el relativismo religioso pensando que todas las religiones son iguales. Estoy convencido que la Iglesia tiene que avanzar siempre con el viento en contra. ¿Me he vuelto un voluntarista, es decir, remo sin Jesús? ¿Creo de verdad que mi santidad ayuda a la Iglesia a avanzar? Tengo conciencia que sin un trato profundo con Jesús es imposible avanzar en la Iglesia. Conozco al verdadero Jesús, es decir, el que me enseña la Iglesia fiel a los Evangelios. Creo firmemente que Jesús es único e inigualable.
Tengo la idea errónea de considerar a Jesús como un revolucionario social. Creo erróneamente que Jesús lo permite todo basándome en una idea equivocada del amor. ¿Detecto aquello que dentro de la Iglesia no conduce a Cristo? Oración. Gracias, Jesús, porque me has iluminado con tu palabra que es viva y eficaz. Te pido en este momento, por medio de la Santísima Virgen María y San José, que me des la fuerza del Espíritu Santo para poner por obra todos los buenos propósitos que he sacado en este momento de oración. Amén. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vamos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Le pedimos a Jesús, por intercesión de María nuestra Madre, que nos libre de todo mal y que lleve paz a nuestros hogares. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír.
lo puedes sentir a tu lado en ese mismo instante. Lo puedes tocar muy dentro de tu corazón. Lo puedes notar en ese problema que tienes. Jesús es aquí, si tú quieres lo puedes seguir. Dios